En la boda lujosa de mi hija, me pusieron una etiqueta en el pecho que decía mesero. Y 3 días después, la vida de todos ellos comenzó a desmoronarse de una forma que nunca imaginaron. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto, porque lo que viví esa noche en el casamiento de mi propia hija cambió mi vida para siempre. Me llamo Renato, tengo 71 años, y pensé que había visto de todo en esta vida. Construí mi empresa desde cero, levanté un imperio con estas manos que ahora tiemblan un poco por la edad pero que siguen siendo fuertes. Crié solo a mi hija Marlene después de que su madre muriera cuando ella apenas tenía 5 años. Le di todo. La mejor educación, la mejor ropa, los mejores viajes. Trabajé 18 horas al día durante 30 años para que ella nunca conociera el hambre que yo conocí de niño. Y ahora estaba aquí, en su boda, vestido con mi mejor traje, esperando verla feliz al lado de Enrique, su prometido. El salón era impresionante. Candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas. Las mesas estaban decoradas con rosas blancas importadas y manteles de seda. Había más de 200 invitados, todos vestidos como si fueran a una gala de Hollywood. Yo había pagado cada centavo de aquella fiesta. Cada flor, cada copa de champán, cada nota del cuarteto de cuerdas que tocaba en la esquina. $75,000 invertidos en la felicidad de mi hija. Pero en ese momento, todavía no sabía que ese dinero sería mi mejor arma. Llegué temprano al salón. Quería verlo todo antes de que comenzara la ceremonia, asegurarme de que todo estuviera perfecto para Marlene. Pero cuando entré, me encontré con ella. Griselda, la madre de Enrique. Una mujer alta, de cabello negro perfectamente peinado, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el carro de una persona normal. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo como si fuera algo desagradable que acababa de pisar en la calle. Tú debes ser el padre de la novia, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz era fría, calculada. Renato, ¿verdad? Así es, respondí, extendiendo mi mano. Un placer conocerla finalmente, señora Griselda. Ella miró mi mano como si fuera una serpiente venenosa. No la estrechó. En cambio, chasqueó los dedos hacia una de las organizadoras de la boda, una chica joven con una tableta en las manos. Tráeme la lista de los meseros, ordenó Griselda. Necesito verificar que todos estén identificados correctamente. Algo en su tono me puso nervioso, pero no dije nada. Pensé que tal vez era solo su forma de ser. Algunas personas de dinero antiguo son así, siempre necesitan sentirse superiores. Yo venía de la pobreza. Había construido mi fortuna con trabajo duro, no con herencias. Pero nunca sentí la necesidad de humillar a nadie por eso. La chica regresó con una caja llena de etiquetas con nombres. Griselda tomó una, la revisó, y luego me miró con esa sonrisa helada otra vez. Perfecto, dijo. Y antes de que pudiera reaccionar, se acercó a mí y me colocó una etiqueta en el pecho. Una etiqueta adhesiva. Grande, blanca, con letras negras que decían, mesero. Me quedé paralizado. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Miré hacia abajo, a esa palabra pegada en mi traje de $500, y luego miré a Griselda. Ella se estaba riendo. Una risa suave, elegante, pero llena de desprecio. ¿Qué es esto?, pregunté, intentando mantener la calma. Mi voz temblaba un poco, no por miedo, sino por la rabia que comenzaba a hervir en mi pecho. Es tu lugar en esta boda, respondió ella, dando un paso atrás como si quisiera admirar su obra maestra. Tú eres solo un empleado aquí, Renato. Alguien tiene que servir las bebidas, ¿no? Y francamente, con esa ropa tan común, pensé que sería apropiado. Busqué a Marlene con la mirada. Ella estaba a unos metros de distancia, hablando con sus amigas. Había escuchado todo. Lo sé porque nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, esperé que ella dijera algo. Que defendiera a su padre. Que le dijera a esa mujer cruel que yo era quien estaba pagando por todo aquello. Pero Marlene bajó la mirada. Y luego, para mi horror absoluto, sonrió. Una sonrisa pequeña, cómplice, como si estuviera de acuerdo con Griselda. Como si yo realmente fuera solo un mesero en la boda de mi propia hija. Mamá tiene razón, papá, dijo Marlene, acercándose finalmente. Su voz era dulce, pero había algo venenoso debajo de esa dulzura. No queremos que los invitados de Griselda piensen que, bueno, que somos gente sin clase. Es mejor así. Tú puedes ayudar con el servicio. Es una boda grande, necesitamos toda la ayuda posible.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esta era mi hija. La niña que había cargado en mis brazos cuando tuvo pesadillas. La adolescente a quien le enseñé a manejar. La joven a quien apoyé cuando quiso estudiar en Europa. Y ahora me estaba diciendo que me quedara callado y aceptara ser humillado en público. Marlene, dije, y mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. ¿Estás hablando en serio? Ella evitó mi mirada otra vez. Es solo por hoy, papá. No hagas un escándalo. Pero esto era solo el comienzo. Porque lo que vino después fue mucho peor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. La ceremonia comenzó 1 hora después. Todos los invitados fueron tomando sus lugares en las elegantes sillas blancas decoradas con lazos de satén. Yo me quedé de pie al fondo del salón, como un fantasma en la boda de mi propia hija. La etiqueta de mesero seguía pegada en mi pecho, ardiendo como una marca de ganado. Varios invitados me miraron con confusión al principio, luego con lástima, y finalmente con indiferencia. Para ellos, yo era invisible. Solo otro empleado más en un evento lleno de lujo. Marlene caminó hacia el altar del brazo de Hilario, el hermano menor de Griselda. Eso fue otra puñalada. Tradicionalmente, yo debería haber sido quien la acompañara. Yo, su padre. El hombre que la crió solo durante 16 años. Pero Griselda había insistido en que alguien de la familia real debía tener ese honor. Y Marlene había aceptado sin siquiera consultarme. Observé a mi hija pronunciar sus votos. Estaba radiante con su vestido de encaje y perlas, un vestido que yo había pagado. $12,000 por ese vestido. La vi sonreír a Enrique, besarlo cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y caminar por el pasillo entre aplausos y lágrimas de alegría. Ella no me miró ni una sola vez. Era como si yo no existiera. Como si esos 71 años de mi vida, 30 de ellos dedicados completamente a ella, no significaran nada. La recepción fue peor. Mucho peor. Las mesas estaban dispuestas en un semicírculo alrededor de la pista de baile. En el centro, una mesa principal elevada donde se sentarían los novios y las familias más cercanas. Yo busqué mi nombre en las tarjetas de los asientos. Revisé la mesa principal. No estaba. Revisé las mesas cercanas, las de los familiares importantes. Tampoco. Seguí buscando, mesa por mesa, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba más con cada segundo que pasaba. Finalmente lo encontré. Mi nombre estaba en una pequeña tarjeta al lado de la puerta de la cocina. Ni siquiera había silla. Solo la tarjeta, apoyada contra la pared, como una nota cruel. Renato, servicio. Perfecto, ¿verdad? Escuché la voz de Griselda detrás de mí. Me giré y la vi sonriendo, con una copa de champán en la mano. Champán que yo había pagado. Los meseros no se sientan durante el servicio, Renato. Eso sería poco profesional. Usted sabe perfectamente que yo no soy un mesero, dije, manteniendo mi voz baja pero firme. No quería hacer una escena. Todavía tenía la esperanza de que esto fuera algún tipo de malentendido horrible. Soy el padre de la novia. Pagué por esta boda completa. Griselda se rió. Una risa alta, musical, diseñada para llamar la atención. Varios invitados cercanos se giraron para mirarnos. Ella quería que vieran esto. Quería humillarme públicamente. Oh, querido Renato, dijo, tocando mi brazo con sus dedos fríos. El dinero no compra la clase. Tú puedes pagar lo que quieras, pero al final del día, sigues siendo lo que siempre fuiste. Un hombre simple que tuvo suerte en los negocios. Aquí, entre gente de verdadera alcurnia, tú eres exactamente lo que dice esa etiqueta. Personal de servicio. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi orgullo. El orgullo lo había perdido hacía rato, cuando vi a mi hija permitir que me pusieran esa etiqueta. Lo que se rompió fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de Marlene. La ilusión de que, a pesar de todo, ella me amaba. De que yo le importaba. ¿Dónde está Marlene?, pregunté. Quiero hablar con ella. Está ocupada, respondió Griselda, dando un sorbo a su champán. Es su día especial. No tiene tiempo para empleados. Los meseros reales comenzaron a servir la cena. Platos de salmón ahumado, ensaladas con peras caramelizadas, medallones de filete con salsa de vino tinto. El aroma llenaba el salón, recordándome que yo no había comido nada desde el desayuno. Eran casi las 8 de la noche. Mi estómago rugía, pero no me atrevía a acercarme a la comida. No después de lo que había escuchado.
Entonces vi a Marlene. Estaba sentada en la mesa principal, riendo con Enrique y sus amigos. Me acerqué despacio, sintiendo las miradas de los invitados clavarse en mi espalda como aguijones. Cuando llegué a su lado, ella levantó la vista y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente. Marlene, necesito hablar contigo, dije en voz baja, intentando no interrumpir la conversación de la mesa. Ahora no, papá, respondió ella sin mirarme directamente. Estamos comiendo. Solo será un momento. Por favor. Ella suspiró con exageración, como si yo fuera un niño molesto pidiendo atención. Se levantó y me llevó a un lado, lejos de la mesa, pero aún lo suficientemente cerca como para que todos pudieran vernos. ¿Qué pasa?, preguntó, cruzando los brazos. Su vestido de novia brillaba bajo las luces del salón, pero su expresión era dura. Fría. ¿Qué pasa?, repetí, casi sin poder creer que me lo estuviera preguntando. Marlene, me pusieron una etiqueta de mesero. No tengo dónde sentarme. Tu suegra me está tratando como basura y tú no has hecho nada para defenderme. Es solo una etiqueta, papá. No seas dramático. No es solo una etiqueta, dije, elevando la voz sin querer. Varios invitados se giraron para mirarnos. Marlene me lanzó una mirada de advertencia. Bajé el tono. Es humillación. Es falta de respeto. Soy tu padre. Crié sola después de que tu madre muriera. Te di todo lo que tengo. Y ahora me tratas como si fuera un extraño. Por un momento, pensé que iba a disculparse, que iba a quitarme esa etiqueta horrible y llevarme a la mesa principal donde yo debería estar. Pero en cambio, ella se acercó más y susurró con una frialdad que me heló la sangre. La comida es solo para la familia, papá, para la familia de verdad. Griselda y su círculo son mi familia ahora. Tú eres de otra época, de otro mundo. No encajas aquí. Me quedé mudo. Las palabras se atascaron en mi garganta. Marlene me dio una palmadita en el hombro, como se hace con un perro obediente, y regresó a su mesa. La vi sentarse, tomar su tenedor, y continuar comiendo como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de destrozar el corazón de su padre en 1000 pedazos. Griselda apareció a mi lado otra vez. Parecía tener un radar para detectar mi dolor. ¿Ves, Renato? Incluso tu propia hija sabe cuál es tu lugar, dijo con esa sonrisa venenosa. Ahora, si no te importa, tenemos invitados importantes que necesitan sus copas llenas. ¿Podrías encargarte de eso? Después de todo, para eso estás aquí, ¿no? Me entregó una bandeja vacía. Una bandeja de plata que pesaba como el mundo entero en mis manos temblorosas. Los invitados me miraban. Algunos con burla, otros con incomodidad. Pero nadie dijo nada. Nadie se levantó para defenderme. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo diferente. Algo frío. Calculado. Porque yo no era un hombre que se rendía fácilmente. No construyes un imperio desde cero sin aprender a pelear. Sin aprender a esperar el momento exacto para contraatacar. Tomé la bandeja. Miré a Griselda directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que la hizo fruncir el ceño por un segundo. Por supuesto, señora Griselda, dije con una voz suave. Será un placer servir en esta hermosa boda. Ella pareció satisfecha con mi respuesta. Se alejó, pavoneándose entre sus invitados como una reina en su corte. Marlene me miró desde la mesa principal con algo parecido al alivio. Pensaron que me había rendido, que había aceptado mi humillación con la cabeza gacha. Pero estaban equivocados. Muy equivocados. Porque mientras servía champán con una sonrisa falsa en el rostro, mi mente ya estaba trabajando. Ya estaba recordando ciertos detalles. Ciertas conversaciones que había tenido con el dueño del salón. Con los proveedores. Con el banco que había procesado el pago de $75,000 apenas 3 días antes. Y entonces, justo cuando Griselda levantó su copa para hacer un brindis, justo cuando todos los invitados prestaban atención a sus palabras llenas de falsedad sobre el amor verdadero y la unión de dos grandes familias, yo saqué mi teléfono del bolsillo. Envié un mensaje de texto, corto, directo, a la persona correcta. Cancele el cargo. Ahora. Y esperé, porque sabía que lo que vendría a continuación iba a cambiar todo. Iba a borrar esas sonrisas de sus rostros. Iba a enseñarles que un hombre no se mide por las etiquetas que otros le ponen,
sino por el poder real que tiene cuando decide usarlo. Pero eso era solo el comienzo. Lo que vino después fue aún peor para ellos. El brindis de Griselda duró exactamente 4 minutos y 30 segundos. Lo sé porque miré mi reloj cada 5 segundos, esperando. Ella hablaba sobre la distinguida familia de Enrique, sobre su impecable linaje, sobre cómo Marlene había tenido la suerte de casarse con alguien de su clase social. Cada palabra era una bofetada indirecta hacia mí. Los invitados aplaudían, reían en los momentos apropiados, levantaban sus copas cuando ella lo indicaba. Era un espectáculo perfectamente orquestado de arrogancia y desprecio. Yo seguía de pie junto a la pared, sosteniendo esa bandeja vacía como un trofeo de mi humillación. Pero por dentro, estaba completamente calmado. Frío. Calculador. Porque sabía algo que ninguno de ellos sabía. Sabía que en exactamente 3 minutos, todo iba a explotar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de confirmación del banco. Cargo reversado. Fondos devueltos a su cuenta. Tiempo de procesamiento, 2 a 3 minutos. Sonreí. Una sonrisa genuina esta vez. Griselda terminó su brindis con un flourish dramático, levantando su copa hacia el cielo como si estuviera bendiciendo a la humanidad entera. Los aplausos llenaron el salón. Marlene se puso de pie para abrazarla, y vi como mi hija susurraba algo al oído de su suegra. Ambas se rieron. Una risa íntima, conspirativa, como si compartieran un secreto delicioso. Entonces sucedió. El gerente del salón, un hombre llamado Hugo con traje negro y corbata perfectamente anudada, entró apresuradamente por la puerta lateral. Su rostro normalmente tranquilo estaba pálido, casi gris. Llevaba una tablet en las manos y caminaba directo hacia la mesa principal. Yo lo observé acercarse, sintiendo como la anticipación me hacía cosquillas en el pecho. Hugo se inclinó hacia Griselda y le susurró algo al oído. Vi cómo la expresión de ella cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad. Después, algo cercano al pánico. ¿Qué quieres decir con que el pago fue rechazado?, exclamó Griselda, y su voz atravesó el murmullo de las conversaciones. Varios invitados cercanos dejaron de hablar y se giraron para mirar. Eso es imposible. El padre de la novia pagó por adelantado. Así es, señora, respondió Hugo, visiblemente incómodo. Pero acabamos de recibir una notificación del banco. El cargo fue reversado hace 3 minutos. Los fondos fueron devueltos a la cuenta del señor. Miró su tablet, del señor Renato. Todos los ojos del salón se volvieron hacia mí. De repente, ya no era invisible. Era el centro de atención. Y esta vez, por las razones correctas. Di un paso al frente, dejando la bandeja en una mesa cercana. Me quité la etiqueta de mesero del pecho con un movimiento lento, deliberado, y la sostuve entre mis dedos como si fuera un insecto muerto. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Es cierto, dije con una voz clara, fuerte, que resonó en cada rincón del lugar. Yo pagué por esta boda. $75,000. El salón, la comida, las flores, la música, el champán que están bebiendo ahora mismo. Todo, cada centavo salió de mi cuenta. Marlene se puso de pie de un salto. Su rostro había perdido todo el color. Papá, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer desde el principio, respondí, caminando lentamente hacia la mesa principal. Con cada paso, sentía como mi dignidad regresaba. Retiré mi dinero. Cancelé el pago. Porque resulta que los meseros no pagan por las bodas, Marlene. Los padres sí. Y yo ya no soy tu padre en esta boda, ¿recuerdas? Según tus propias palabras, la familia de verdad es otra. Griselda se levantó también, con las manos apoyadas en la mesa como si necesitara sostén para no caerse. No puedes hacer esto. Es ilegal. Es extorsión. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Ilegal? Señora Griselda, es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. Y decidí que no voy a pagar por una fiesta donde me tratan como basura. Donde mi propia hija me niega un plato de comida y un asiento en la mesa. Hugo carraspeó nerviosamente. Señor Renato, necesitamos resolver esto inmediatamente. El contrato especifica que el pago debe estar confirmado antes de medianoche, o tendremos que suspender el evento. Suspender, chilló Marlene. No puede suspender mi boda. No es mi decisión, señorita, respondió Hugo,
mirando su tablet como si contuviera todas las respuestas del universo. Son las políticas del salón. Sin pago confirmado, no podemos continuar el servicio. Los invitados comenzaron a murmurar. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Qué está pasando? ¿Van a cancelar la boda? ¡Qué vergüenza! ¿Quién es ese hombre? Enrique finalmente habló. Hasta ese momento había permanecido sentado, observando todo con una expresión confundida. Señor Renato, seguramente podemos resolver esto como adultos civilizados. Mi madre puede transferir el dinero ahora mismo. ¿Verdad, mamá? Griselda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de pálido a rojo intenso. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el respaldo de su silla. Mamá, insistió Enrique, con un toque de urgencia en su voz. Solo transfiere el dinero y esto se acabó. Yo no puedo, susurró Griselda finalmente. Las palabras salieron como si le costara arrancarlas de la garganta. No tengo $75,000 disponibles ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Enrique la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Cómo que no tienes? Pero si siempre hablas de tus inversiones, de tus propiedades, de tu fortuna familiar. Las cosas están complicadas en este momento, dijo Griselda, evitando la mirada de su hijo. Es temporal. Solo necesito unos días para mover algunos fondos. Y entonces lo entendí todo. Como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación oscura. Griselda no tenía dinero. O al menos, no tenía el dinero que pretendía tener. Toda esa arrogancia, todo ese desprecio hacia mí, era una pantalla de humo. Ella estaba quebrada, o cerca de estarlo, y había planeado que yo pagara por la boda mientras ella se llevaba todo el crédito frente a sus amigos de alta sociedad. Días, repetí, saboreando la palabra. Pero la boda es hoy, señora Griselda. Y según Hugo, el salón necesita el pago ahora. No en días. Ahora. Marlene se acercó a mí, con los ojos brillantes de lágrimas. Por un momento, pensé que iban a ser lágrimas de arrepentimiento. Que finalmente iba a disculparse por cómo me había tratado. Pero cuando habló, su voz estaba llena de rabia. ¿Cómo puedes hacerme esto, Ciseo? Es mi boda, papá. Mi día especial. ¿Vas a arruinarlo solo porque te sentiste ofendido? ¿Ofendido? Repetí, sintiendo como la incredulidad me recorría. Marlene, me pusieron una etiqueta de mesero. Me negaste comida. Me dijiste que no era parte de la familia. Y ahora vienes a hablarme de estar ofendido, como si fuera algo trivial. Fue solo una broma, gritó ella, y las lágrimas finalmente comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Griselda dijo que era una tradición en su familia, que era para romper el hielo. Yo pensé que lo tomarías con humor. ¿Una tradición?, pregunté, mirando a Griselda. Ella evitó mi mirada. ¿Es una tradición en su familia humillar al padre de la novia? Griselda no respondió. Simplemente se dejó caer en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Hugo carraspeó otra vez. Señor Renato, necesito una respuesta. ¿Va a restaurar el pago o no? Miré alrededor del salón. Todos los invitados me observaban. Vi diferentes expresiones en sus rostros. Algunos parecían horrorizados. Otros, intrigados. Unos pocos incluso parecían, ¿divertidos? Como si esto fuera el mejor entretenimiento que habían tenido en años. Entonces vi algo que me hizo detenerme. En una esquina del salón, sentada sola en una de las mesas del fondo, estaba Iris. Mi nieta. Tenía 8 años, era hija de un matrimonio anterior de Marlene, y era la única persona en esta familia que todavía me miraba con amor genuino. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella me sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero llena de apoyo. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. No por Marlene. No por Griselda. Ni siquiera por mí mismo. Sino por Iris. Porque ella estaba viendo todo esto. Estaba aprendiendo una lección sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre cómo defenderse cuando el mundo intenta pisotearte. No, dije finalmente, mirando directamente a Marlene. No voy a pagar. Si quieren continuar con esta boda, ustedes van a tener que encontrar el dinero. Porque yo ya cumplí mi parte como padre durante 30 años. Les di todo.
Y a cambio, recibí humillación. Tomé la etiqueta de mesero que todavía sostenía en mi mano y la dejé caer sobre la mesa principal, justo frente a Marlene. Cayó suavemente sobre el mantel blanco, como una acusación silenciosa. Entonces ustedes van a pagar la fiesta solos, dije, usando las mismas palabras que había planeado desde el momento en que envié ese mensaje al banco. La sonrisa de Griselda había desaparecido completamente. Su rostro era una máscara de pánico contenido. Marlene sollozaba abiertamente ahora, con las manos cubriéndose el rostro. Enrique miraba a su madre con una mezcla de confusión y creciente enojo. Y los invitados tenían sus teléfonos afuera, grabando cada segundo del mejor drama que habían presenciado en años. Me di vuelta para irme, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se relajaba. Había recuperado mi dignidad. Había dado el primer golpe. Pero eso era solo el comienzo. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que yo no había terminado. Ni cerca. En los próximos días, iban a descubrir exactamente quién era Renato. Y exactamente cuánto poder tenía un hombre al que habían subestimado completamente. Caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral que había dejado mi declaración. Podía sentir 200 pares de ojos clavados en mi espalda, pero no me importó. Por primera vez en toda la noche, me sentía liviano. Libre. Justo cuando llegué a la puerta, escuché pasos rápidos detrás de mí. Pequeños. Ligeros. Abuelo. Espera. Me giré y vi a Iris corriendo hacia mí. Su vestido de niña de las flores, color lavanda, ondeaba mientras corría. Tenía las mejillas mojadas por las lágrimas y los ojos hinchados. Cuando llegó a mi lado, me abrazó con una fuerza que no esperaba de una niña tan pequeña. No te vayas, susurró contra mi pecho. Por favor, no me dejes aquí sola. Me arrodillé frente a ella, sin importarme que mi traje de $500 tocara el suelo. Limpié sus lágrimas con mis pulgares y la miré a los ojos. Ojos que se parecían tanto a los de su abuela, mi difunta esposa. Iris, mi amor, no te estoy dejando, dije suavemente. Solo me voy de esta fiesta. Pero tú y yo, nosotros siempre vamos a estar juntos. ¿Entiendes? Ella asintió, pero las lágrimas siguieron cayendo. Vi lo que te hicieron. Vi cómo mamá te habló. Eso estuvo mal. Muy mal. Lo sé, cariño. Yo intenté decirle, continuó Iris, con su voz temblando. Cuando te pusieron esa etiqueta horrible, fui a decirle a mamá que eso estaba mal. Pero ella me dijo que me callara. Me dijo que los adultos estaban hablando y que yo no entendía nada. Sentí como la rabia volvía a encenderse en mi pecho, pero la contuve. No frente a Iris. Ella no merecía ver más dolor esa noche. Tú entiendes más que todos ellos juntos, le dije, acariciando su cabello. Eres la única persona aquí que tiene un corazón de verdad. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. ¿Van a cancelar la boda de mamá? No lo sé, mi amor. Eso depende de ellos. Pero yo voy a enseñarles una lección que nunca van a olvidar. Iris me miró con esos ojos grandes e inocentes. ¿Una lección como las que das en el ajedrez? ¿De las que se ven venir desde lejos pero nadie las para? Sonreí a pesar de todo. Iris era brillante. Le había enseñado a jugar ajedrez desde que tenía 5 años, y ahora me ganaba una de cada 3 partidas. Entendía la estrategia, la paciencia, el sacrificio calculado. Exactamente como esas, respondí. Detrás de nosotros, escuché voces elevadas. Marlene estaba gritándole a Griselda. Enrique gritaba a ambas. Hugo, el gerente, intentaba calmar la situación mientras revisaba frenéticamente su tablet. Los invitados murmuraban, algunos comenzaban a levantarse de sus mesas, preguntándose si deberían irse. Iris, necesito que hagas algo por mí, dije, bajando aún más la voz. Necesito que mantengas los ojos abiertos. Observa todo lo que pasa aquí esta noche. Y mañana, cuando vengas a visitarme, me lo cuentas todo. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió solemnemente, como si le hubiera confiado una misión secreta. Y en cierto modo, así era. Voy a grabarlo, susurró Iris, sacando su teléfono del pequeño bolsillo de su vestido. Era un modelo viejo que yo le había regalado hace 2 años. ¿Cómo tú me enseñaste? Para tener pruebas. Eres una niña muy inteligente, dije, besando su frente. Te amo, Iris. Nunca lo olvides. Yo también te amo, abuelo.
La dejé ir a regañadientes y salí del salón. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una bendición. Era septiembre, y había una brisa suave que olía a jazmines del jardín cercano. Respiré profundo, llenando mis pulmones, sintiendo como la tensión abandonaba mis hombros. Mi auto estaba estacionado en el frente. Un Mercedes sedán negro, de 10 años, pero impecablemente mantenido. No creía en cambiar de carro cada año como hacen los nuevos ricos. Cuando algo funciona bien, lo cuidas. Lo respetas. Me senté al volante pero no encendí el motor inmediatamente. En cambio, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado hacía meses. Respondieron al segundo timbre. Elías, dije cuando escuché la voz familiar al otro lado. Soy Renato. Necesito que investigues algo para mí. Griselda Montoya. Quiero saber todo sobre su situación financiera. Sus deudas, sus activos, sus inversiones. Todo. Elías era un investigador privado que había trabajado para mí durante años cuando mi empresa todavía operaba. Era discreto, eficiente, y tenía conexiones en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. ¿Qué tan rápido lo necesitas?, preguntó Elías. Para mañana al mediodía. Hubo una pausa. Eso es muy poco tiempo, Renato. Te pagaré el triple de tu tarifa normal. Para mañana al mediodía lo tendrás, respondió sin dudar. Colgué y me quedé sentado en la oscuridad del auto, pensando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a juntarse en mi mente. Griselda había insistido en que Marlene se casara con Enrique rápidamente, apenas 6 meses después de conocerse. Había presionado para una boda extravagante, pero convenientemente nunca ofreció pagar nada. Y esa humillación de esta noche, esa crueldad calculada, no era solo por diversión. Era para ponerme en mi lugar. Para asegurarse de que yo no interfiriera en sus planes. ¿Pero cuáles eran esos planes exactamente? Eso era lo que Elías iba a descubrir. Mi teléfono sonó. Era Marlene. Ignoré la llamada. Volvió a sonar. La ignoré otra vez. Al tercer intento, apagué el teléfono completamente. Conduje hacia mi casa en silencio. Vivía en una zona tranquila de la ciudad, en una casa modesta de 2 pisos que había comprado hace 20 años. Nada ostentoso. Nada que gritara riqueza. Había aprendido hace mucho tiempo que la verdadera seguridad viene de no llamar la atención. Cuando llegué, eran casi las 10 de la noche. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi estudio, rodeado de libros y fotografías familiares. Había una foto de Marlene a los 5 años, sonriendo sin dientes, sentada en mis hombros. Otra de su graduación universitaria. Una más de cuando me presentó a Iris por primera vez, con esa sonrisa nerviosa de madre primeriza. ¿En qué momento había perdido a esa niña? ¿En qué momento se había convertido en la mujer cruel que me había negado un asiento en su boda? Pero no tenía tiempo para lamentaciones. Tenía trabajo que hacer. Abrí mi laptop y comencé a revisar documentos. Contratos viejos. Acuerdos comerciales. Contactos de mi época como empresario. Después de vender mi compañía hace 5 años, había mantenido conexiones. Favores no cobrados. Influencia silenciosa. Era hora de usar todo eso. Encontré el archivo que buscaba. Una lista de todos los socios comerciales de la empresa de Griselda. Era una compañía de importación de textiles de lujo, según su sitio web. Reconocí varios nombres en esa lista. Gente con quien había hecho negocios en el pasado. Gente que me debía favores. Comencé a escribir correos electrónicos. Corteses. Profesionales. Pero con un mensaje claro. Cualquier negocio con Griselda Montoya debía ser reconsiderado cuidadosamente. No amenazas directas. Solo preguntas suaves. Preocupaciones expresadas entre viejos amigos. Envié 12 correos esa noche. Sabía que al menos la mitad serían leídos antes del amanecer. A medianoche, encendí mi teléfono otra vez. 37 llamadas perdidas de Marlene. 15 mensajes de texto. Todos variando entre súplicas y amenazas. Los leí todos sin responder ninguno. El último mensaje decía: papá, por favor. Necesito hablar contigo. Todo se salió de control. La boda se canceló. Los invitados se fueron. Griselda está furiosa. Enrique no me habla. Por favor, llámame. Bloqueé su número. Era duro, lo sé. Pero ella necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes humillar a alguien y esperar que siga ahí para rescatarte.
Me fui a dormir esa noche con una sensación extraña. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era paz. La paz de un hombre que finalmente había recuperado su dignidad. Que había trazado una línea y había dicho, hasta aquí. Pero esto era solo el comienzo. Porque mañana, cuando Elías me entregara ese informe, yo iba a descubrir exactamente qué tan profundo iba el engaño de Griselda. Y entonces, la verdadera venganza comenzaría. Y lo que vino a continuación fue aún más devastador de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Desperté a las 6 de la mañana, como todos los días durante los últimos 50 años. Los hábitos de una vida de trabajo duro no desaparecen solo porque te jubiles. Me preparé café, negro y fuerte, y me senté en el balcón de mi casa a esperar el amanecer. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa, y los pájaros cantaban en los árboles del jardín. Era un momento de calma antes de la tormenta que sabía que venía. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7 en punto. Número desconocido. Respondí. ¿Renato? Era la voz de Enrique. Sonaba cansado, derrotado. Necesito hablar contigo. Por favor. Solo dame 5 minutos. Tienes 3, respondí fríamente. Escuché cómo respiraba profundo del otro lado. Lo que pasó anoche, yo no sabía nada. Mi madre nunca me dijo que te iban a tratar así. Cuando vi esa etiqueta en tu pecho, pensé que era algún tipo de error. Pero luego vi cómo Marlene reaccionaba, cómo mi madre sonreía, y entendí que era intencional. Y no dijiste nada. Debí haberlo hecho, admitió. Fui un cobarde. Tenía miedo de arruinar el día de Marlene. Pero al final lo arruiné de todas formas por no hacer nada. Esperé en silencio. No iba a hacer esto fácil para él. La boda se canceló completamente, continuó Enrique. Los invitados se fueron entre las 10 y las 11 de la noche. El salón nos cobró una penalización de $20,000 por cancelación de último minuto. Mi madre dice que no tiene ese dinero. Está en pánico. Y Marlene está encerrada en su habitación, llorando. No quiere hablar conmigo. ¿Y me cuentas todo esto por qué? Porque tienes razón, dijo Enrique, y su voz se quebró un poco. Tenías todo el derecho de irte, de cancelar el pago. Lo que te hicieron fue imperdonable. Y yo necesitaba decirte que lo siento, que ojalá hubiera sido diferente. Enrique, aprecio tu llamada, dije con honestidad. Pero el problema no eres tú. El problema es tu madre y mi hija. Y lo que hice anoche fue solo el principio. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres decir con eso? Ya lo verás. Dale a Marlene un mensaje de mi parte. Si quiere hablar conmigo, tiene que venir en persona. Sin Griselda. Sin excusas. Solo ella. Colgué antes de que pudiera responder. No me sentía mal por Enrique. Era un buen chico, solo que había elegido a la familia equivocada. Pero esa no era mi batalla. A las 11 de la mañana, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y encontré a Iris parada ahí con su mochila de escuela. Era domingo, así que no tenía clases, pero siempre venía con esa mochila cuando me visitaba. Decía que le hacía sentir preparada para aventuras. Abuelo, dijo, entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de ella. Tengo que mostrarte algo. Algo importante. Nos sentamos en la sala y ella sacó su teléfono. Anoche, después de que te fuiste, grabé todo lo que pasó. Como me pediste. Me mostró el video. Era tembloroso, grabado desde su ángulo bajo, pero el audio era claro. Se veía a Griselda gritándole a Marlene, esto es tu culpa. Te dije que mantuvieras a tu padre bajo control. Ahora nos quedamos sin boda y sin acceso a sus contactos comerciales. ¿Contactos comerciales?, preguntaba Marlene en el video, confundida. Sí, idiota. ¿Por qué crees que insistí tanto en que te casaras con Enrique? Tu padre tiene conexiones en toda la industria. Necesitaba esas conexiones para salvar mi empresa. Y tú lo arruinaste todo. El video continuaba mostrando a Marlene llorando mientras Griselda la insultaba. Enrique intentaba calmar a su madre, pero ella lo empujaba. Varios invitados que todavía no se habían ido grababan con sus propios teléfonos. Era un desastre completo. Buen trabajo, Iris, dije, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su inteligencia, tristeza porque una niña de 8 años tenía que presenciar todo eso. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Ella se encogió de hombros.
Mamá no me habló en todo el camino a casa. Creo que está enojada conmigo por correr detrás de ti. Pero no me importa. Tú eres más importante. La abracé fuerte. Eres la mejor nieta del mundo, ¿lo sabías? Al mediodía, como prometió, Elías llegó a mi casa con un sobremanila grueso. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Probablemente no lo había hecho. Esto es oro, dijo, dejando el sobre en mi mesa. Renato, esta mujer está acabada. Completamente acabada. Abrí el sobre y comencé a leer. Con cada página, mi entendimiento de la situación se hacía más claro. Y más oscuro. Griselda Montoya no era la empresaria exitosa que pretendía ser. Su compañía de importación textil estaba en bancarrota. Debía más de $2 millones a varios bancos. Había hipotecado su casa 3 veces. Varios proveedores la habían demandado por pagos atrasados. Y lo peor, había estado usando el nombre de Enrique para abrir líneas de crédito fraudulentas, arruinando el crédito de su propio hijo sin que él lo supiera. ¿Cómo conseguiste todo esto tan rápido?, pregunté a Elías. Tengo mis métodos, respondió con una sonrisa cansada. Pero hay más. Mira la página 12. La encontré. Era un documento que mostraba que Griselda había planeado, literalmente planeado en un email a su contadora, usar el matrimonio de Enrique con Marlene como puente hacia los contactos comerciales de Renato Vega. Había calculado que si lograba acceso a mis conexiones empresariales, podría conseguir inversores que salvaran su compañía moribunda. Yo era el objetivo desde el principio. Marlene era solo el medio. Y mi hija ni siquiera lo sabía. Hay algo más, dijo Elías, señalando la última página. Griselda tiene una reunión programada para mañana a las 2 de la tarde con un potencial inversor. Un tal señor Hilario, su hermano. Él es su última esperanza para conseguir capital. Hilario. El mismo que había caminado a Marlene hacia el altar en mi lugar. Todo estaba conectado. Era un plan familiar para usar a mi hija y obtener acceso a mi dinero y mis conexiones. Elías, necesito que hagas una cosa más por mí, dije, sacando mi chequera. Necesito que te asegures de que ese señor Hilario reciba este informe completo antes de esa reunión. ¿Puedes hacer eso? Puedo hacer que lo reciba esta misma noche, respondió Elías. Le extendí un cheque por el triple de lo acordado. Se lo había ganado. Después de que Elías se fue, me quedé solo con Iris en la sala. Ella estaba jugando con mi viejo tablero de ajedrez, moviendo las piezas distraídamente. Abuelo, dijo sin mirarme, ¿vas a perdonar a mamá? Era una pregunta difícil, una que yo mismo me había estado haciendo. No lo sé todavía, mi amor, respondí honestamente. Depende de ella. De si realmente entiende lo que hizo mal. Y de si está dispuesta a cambiar. Ella piensa que tú eres malo por cancelar el pago, dijo Iris en voz baja. La escuché hablando por teléfono con su amiga. Dijo que eres cruel y vengativo. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Pero no las iba a rebatir. No frente a Iris. A veces, hacer lo correcto se ve como crueldad para las personas que están equivocadas, dije. Yo no cancelé ese pago por venganza, Iris. Lo cancelé por dignidad. Porque nadie, ni siquiera tu propia familia, tiene derecho a humillarte así. Ella asintió, pensativa, como en ajedrez. A veces tienes que sacrificar una pieza para ganar la partida. Exactamente. Esa tarde, mientras Iris veía dibujos animados en la sala, yo seguí investigando. Revisé las redes sociales de los invitados de la boda. Tal como esperaba, el video del escándalo ya estaba circulando. No completo, solo fragmentos. Pero suficiente para que la historia se volviera viral en los círculos sociales de alta sociedad de la ciudad. Escándalo en boda millonaria, padre de la novia cancela pago después de ser humillado. Suegra cruel llama, mesero, al padre de la novia que pagaba toda la fiesta. Los comentarios eran brutales. Algunos apoyaban a Griselda, diciendo que yo había sido dramático. Pero la mayoría me defendía. Hablaban de respeto familiar, de dignidad, de límites. Era reconfortante, en cierto modo, saber que no todo el mundo había perdido el sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Esta vez no respondí. Dejé que fuera a buzón de voz. Después escuché el mensaje. Era Marlene. Su voz sonaba ronca de tanto llorar. Papá, por favor. Necesito hablar contigo. Cometí un error.
Un error terrible. Pero podemos arreglarlo. Por favor, llámame. Te lo suplico. Guardé el teléfono sin devolver la llamada. Todavía no. Ella necesitaba entender que esto no se iba a solucionar con una simple disculpa, que había cruzado una línea que no se podía descruzar fácilmente. Al caer la noche, Iris se quedó dormida en el sofá. La cubrí con una manta y me quedé observándola. Era tan inocente, tan pura. No merecía estar en medio de todo este desastre, pero al mismo tiempo, estaba aprendiendo lecciones valiosas sobre lealtad, respeto y justicia. Mañana, Hilario recibiría el informe de Elías. Cancelaría su reunión con Griselda. La última esperanza de ella se desmoronaría. Y entonces, la verdadera caída comenzaría. Pero eso era solo el siguiente paso. Porque yo todavía tenía más movimientos planeados. Movimientos que nadie veía venir. Y cuando todo terminara, todos sabrían que Renato Vega no era un hombre al que se podía pisotear impunemente. El lunes amaneció gris y lluvioso. Desperté con un mensaje de Elías confirmando que Hilario había recibido el informe completo a las 11 de la noche anterior. Llamó a su hermana a medianoche. La conversación duró 40 minutos. No sonaba feliz, decía el mensaje. Me preparé un desayuno tranquilo. Huevos revueltos, pan tostado, café negro. Iris seguía dormida en el cuarto de invitados. Le había mandado un mensaje a Marlene anoche diciendo que la niña se quedaría conmigo unos días. No hubo respuesta. A las 9 de la mañana, mientras leía el periódico, sonó el timbre. Abrí y me encontré con la última persona que esperaba ver, Griselda. Se veía devastada. Su cabello perfecto estaba despeinado. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban hinchados y rojos. El traje de diseñador había sido reemplazado por jeans y una blusa simple. Era como ver a una reina destronada. Renato, dijo, y su voz ya no tenía ese tono de superioridad. Sonaba rota. Necesito hablar contigo. Por favor. Debí cerrarle la puerta en la cara. Debí decirle que se fuera. Pero había algo en su expresión, algo genuinamente desesperado, que me hizo hacerme a un lado. Tienes 5 minutos, dije. Entramos a la sala. Ella se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, como si estuviera rezando. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. Mi hermano canceló la reunión, comenzó, mirando al suelo. Hilario recibió un informe sobre mi situación financiera. Un informe muy detallado, muy preciso. Y sé que fuiste tú quien lo envió. No lo negué. No tenía sentido. Me llamó anoche, continuó Griselda. Me dijo cosas horribles. Que lo había traicionado. Que había usado el nombre de Enrique sin permiso. Que era una mentirosa y una manipuladora. Me dijo que nunca más quiere verme. Que estoy sola. ¿Y vienes aquí esperando qué exactamente? Pregunté. ¿Compasión? ¿Perdón? Después de cómo me trataste, ¿realmente crees que voy a sentir lástima por ti? Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No vine a pedir perdón. Vine a pedirte que no destruyas a Enrique. Él no sabía nada de mis planes. Es inocente en todo esto. Por favor, no lo castigues por mis errores. Eso me sorprendió. No esperaba que viniera a defender a su hijo. Esperaba súplicas, amenazas o intentos de manipulación. Pero esto era diferente. Enrique no es mi objetivo, dije finalmente. Nunca lo fue. Él me llamó ayer, se disculpó. Es un buen hombre. Merece algo mejor que toda esta situación. Griselda asintió lentamente. Lo sé. Y por eso voy a decirle la verdad. Sobre las deudas. Sobre las líneas de crédito falsas. Sobre todo. Y voy a encontrar la forma de arreglarlo, aunque me tome el resto de mi vida. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitaba que alguien lo supiera, respondió. Necesitaba decirlo en voz alta. He estado viviendo en una mentira durante tanto tiempo que olvidé cómo decir la verdad. Mi empresa empezó a fallar hace 3 años. En lugar de admitirlo, de pedir ayuda, de cerrar con dignidad, intenté tapar un agujero con otro. Y cada vez el agujero se hacía más grande. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando Enrique conoció a Marlene, vi una oportunidad. Supe que tú eras rico, exitoso, bien conectado. Pensé que si lograba que se casaran, podría acercarme a ti, ganarte tu confianza, y eventualmente pedirte ayuda. O al menos acceso a tus contactos.
Pero decidiste humillarme primero, dije con amargura. Eso fue un error, admitió. Un error terrible nacido del miedo y la desesperación. Pensé que si te ponía en tu lugar desde el principio, si establecía que yo era quien tenía el poder, tú serías más manejable, más dispuesto a ayudar para no quedar mal frente a tu hija. Fue una estrategia estúpida y cruel, y me salió completamente al revés. Nos quedamos en silencio por un momento largo. La lluvia golpeaba contra las ventanas. Somewhere en la casa, escuché a Iris moverse, probablemente despertándose. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Griselda?, dije finalmente. Yo construí mi fortuna con trabajo honesto. Cuando tuve problemas, los enfrenté directamente. Cuando perdí a mi esposa, crié a mi hija solo sin pedirle a nadie que lo hiciera por mí. Y cuando vendí mi empresa, lo hice con dignidad, asegurándome de que todos mis empleados estuvieran cuidados. Tú, en cambio, construiste una fachada. Y cuando esa fachada empezó a caerse, decidiste usar a otras personas como pilares, incluyendo a tu propio hijo. Ella no respondió, solo siguió llorando en silencio. Pero tienes razón en algo, continué. Enrique es inocente. Y Marlene, a pesar de todo, también fue manipulada por ti. Ella cometió errores terribles, sí, pero tú aprovechaste su debilidad, su deseo de ser aceptada en tu círculo social. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Griselda con voz temblorosa. Ya lo hice, respondí. Ayer envié correos electrónicos a 12 de tus contactos comerciales potenciales. No los amenacé. Solo les hice saber, como amigo, que hacer negocios contigo sería riesgoso. La mayoría ya respondió. Ninguno está interesado en invertir. Vi cómo su rostro se ponía pálido. Entonces es el fin. Mi empresa va a cerrar. Probablemente. Pero Griselda, tu empresa ya estaba muerta. Solo que tú no querías verlo. Tal vez es tiempo de dejarla ir. De empezar de nuevo. De forma honesta esta vez. Ella se puso de pie lentamente, como si le doliera cada músculo del cuerpo. Gracias por recibirme. Sé que no me lo merecía. No, no te lo merecías, concordé. Pero hay una niña de 8 años en esta casa que está aprendiendo sobre perdón y segundas oportunidades. Y quiero que aprenda que incluso las personas que nos lastiman pueden intentar cambiar. Griselda caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Siento mucho lo que te hice. Lo que le hice a todos. Sé que es poco y tarde, pero es verdad. Después de que se fue, me quedé parado en la sala, procesando la conversación. No había esperado esa honestidad de ella. No había esperado ver a la mujer arrogante reducida a algo tan humano, tan quebrado. Iris apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿Quién era, abuelo? Nadie importante, mi amor. ¿Tienes hambre? Te preparo panqueques. Mientras cocinábamos juntos, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí, el bufete de abogados que había manejado la venta de mi empresa años atrás. Señor Renato, dijo la voz al otro lado. Tenemos una situación. Su hija Marlene está aquí en nuestras oficinas. Está preguntando sobre su testamento. Específicamente, sobre si ella todavía es beneficiaria. Sentí como la rabia volvía a encenderse. Ni siquiera habían pasado 3 días desde la boda, y Marlene ya estaba preocupándose por el dinero. No por nuestra relación. No por reparar el daño. Por el dinero. Díganle que mi testamento es un asunto privado, respondí fríamente. Y que si quiere hablar conmigo sobre herencias o dinero, puede olvidarlo. Entendido, señor. Colgué y miré a Iris, que me observaba con preocupación. ¿Estás bien, abuelo? Sí, mi amor. Solo un poco cansado de toda esta situación. Pero no estaba solo cansado. Estaba decepcionado. Profundamente decepcionado. Porque esa llamada del abogado me confirmó algo que había temido. Marlene no había aprendido nada. Todavía pensaba que esto era sobre dinero. Que podía arreglar las cosas asegurándose de que su herencia estuviera intacta. No entendía que lo que había roto no era un contrato financiero. Era la confianza, el amor, el respeto. Y esas cosas no se reparan con abogados ni testamentos. Esa tarde, después de llevar a Iris a casa de su padre, quien tenía custodia compartida, recibí un paquete por mensajería. Era de varios invitados de la boda. Dentro había copias impresas de todos los videos y fotos que habían tomado esa noche. Algunos incluían notas,
Pensamos que podrías necesitar esto. Lo que te hicieron fue imperdonable. Mantente fuerte. Era reconfortante saber que no todos habían estado del lado de Griselda y Marlene, que había gente que había visto la injusticia y había decidido documentarla. Organicé todo el material en un archivo. No sabía exactamente para qué lo usaría todavía, pero tenía la sensación de que sería importante más adelante. Al anochecer, finalmente encendí mi teléfono que había estado apagado casi todo el día. 53 mensajes. La mayoría de Marlene. Los últimos 3 tenían un tono diferente. Ya no eran súplicas. Eran acusaciones. Eres un hombre cruel y vengativo. Estás destruyendo mi vida por ego. Mamá tenía razón sobre ti. Ese último mensaje me hizo reír. Una risa seca, sin humor. Marlene todavía no entendía nada. Y tal vez nunca lo haría. Pero yo ya había decidido algo. No iba a seguir esperando a que ella viniera a mí. No iba a seguir dándole oportunidades que claramente no estaba lista para tomar. Era tiempo de dar el siguiente paso en mi plan. El paso que iba a cambiar todo para siempre. Y lo que vendría después iba a ser más devastador que cualquier cosa que hubiera hecho hasta ahora. El martes por la mañana tomé una decisión que había estado posponiendo durante días. Era hora de visitar el salón donde se suponía que sería la boda de Marlene. Tenía asuntos pendientes con Hugo, el gerente, y una idea que había estado germinando en mi mente desde aquella noche humillante. Llegué al salón a las 10. El lugar se veía completamente diferente bajo la luz del día. Sin los candelabros encendidos, sin las flores, sin los invitados elegantes, era solo un espacio grande y vacío. Pero aún podía sentir el peso de lo que había pasado aquí. Podía ver exactamente dónde había estado parado con esa etiqueta de mesero en el pecho. Hugo me recibió en su oficina. Se veía sorprendido de verme, pero también aliviado. Señor Renato, dijo, estrechando mi mano. No esperaba volver a verlo después de lo que sucedió. Quiero disculparme por mi parte en todo aquello. Debí haber intervenido cuando vi cómo lo trataban. No es su culpa, Hugo. Usted solo hacía su trabajo. Aún así, no estuvo bien. Señaló una silla. ¿En qué puedo ayudarlo? Me senté y saqué mi chequera. Entiendo que la familia de la novia debe $20,000 por la cancelación. Hugo asintió con incomodidad. Así es. Hemos estado intentando contactar a la señora Griselda, pero no responde nuestras llamadas. Probablemente tendremos que iniciar acciones legales. No será necesario, dije, comenzando a escribir el cheque. Yo voy a pagar esa deuda. Hugo me miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Después de cómo lo trataron. Estoy seguro, pero tengo una condición. Quiero comprar este salón. El silencio que siguió fue absoluto. Hugo me miraba como si le hubiera hablado en otro idioma. Disculpe. Este salón. Quiero comprarlo. ¿Está en venta? Hugo se recostó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. Bueno, técnicamente sí. Los dueños actuales han estado buscando vender durante el último año. El negocio de eventos está difícil, y ellos quieren retirarse. Pero el precio es considerable. Están pidiendo $1,200,000. Ofrezco $1,300,000. En efectivo. Pero quiero cerrar el trato esta semana. Hugo casi se cae de su silla. Señor Renato, ¿puedo preguntar por qué? ¿Por qué querría comprar el lugar donde fue humillado? Porque voy a transformarlo en algo mejor. Algo que signifique lo opuesto a esa humillación. Y quiero que usted se quede como gerente, con un aumento del 20% en su salario. Los ojos de Hugo se humedecieron. No sé qué decir. Diga que pondrá en contacto a los dueños conmigo hoy mismo. Salí del salón una hora después con un acuerdo preliminar firmado. Los dueños, una pareja de ancianos que efectivamente querían retirarse, estaban encantados con la oferta. Cerraríamos el viernes. De camino a casa, me detuve en un cementerio. No había visitado la tumba de mi esposa en meses. El trabajo de planear la boda, de intentar mantener una relación con Marlene, me había mantenido alejado. Pero ahora necesitaba este momento. Me arrodillé frente a la lápida. Elena, dije en voz baja. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme si estoy haciendo lo correcto. Nuestra hija, nuestra Marlene, no sé qué le pasó. No sé en qué momento perdió los valores que intentamos enseñarle.
El viento movía las hojas de los árboles cercanos. Casi podía imaginar que era Elena respondiendo, diciéndome que siguiera adelante, que hiciera lo que mi corazón me decía que era justo. Voy a hacer algo en tu nombre, continué. Algo que espero te hubiera hecho orgullosa. Y tal vez, solo tal vez, le enseñe a Marlene una última lección. Esa tarde, Iris vino a visitarme después de la escuela. Traía noticias. Mamá se mudó, dijo mientras comíamos galletas en la cocina. Se fue del apartamento que compartía con Enrique. Ahora está viviendo con una amiga. ¿Enrique y ella terminaron? Iris asintió. Él le dijo que necesitaba espacio, que necesitaba pensar si realmente quería estar con alguien que trataba tan mal a su propia familia. Mamá lloró mucho, pero creo que él tiene razón. Era duro escuchar eso. A pesar de todo, no quería que Marlene sufriera. Pero al mismo tiempo, las consecuencias de sus acciones estaban alcanzándola. Y eso era necesario. ¿Tú estás bien con todo esto, Iris?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Es triste, pero también siento que mamá necesita aprender. Tú siempre me dices que las acciones tienen consecuencias. Y ella tiene que enfrentar las suyas. Eres muy sabia para tu edad. Lo aprendí de ti, dijo con una sonrisa pequeña. El miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Enrique. Señor Renato, necesito verlo. Hay algo que descubrí y creo que debería saberlo. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Enrique se veía cansado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Me entregó un sobre. Encontré esto en las cosas de mi madre, dijo. Emails. Conversaciones. Todo un plan detallado de cómo usar mi matrimonio con Marlene para acercarse a usted y a sus contactos. Revisé los documentos. Era peor de lo que Elías había descubierto. Griselda había estado planeando esto desde el primer día que Enrique mencionó a Marlene. Había investigado mi historia, mis negocios, mis debilidades. Y había orquestado cada paso del cortejo, presionando a Enrique para que propusiera matrimonio rápidamente, para que eligiera una boda cara que ella sabía que yo pagaría. Lo siento mucho, dijo Enrique. Mi madre, ella no es la persona que yo pensaba que era. Ninguno de nosotros lo era, respondí. Pero tú no tienes la culpa. Fuiste manipulado tanto como Marlene. ¿Marlene sabía?, preguntó. ¿Sabía sobre los planes de mi madre? Revisé los emails otra vez. En ninguno aparecía el nombre de Marlene como cómplice. Ella no sabía. O al menos, no al principio. No creo que supiera, dije finalmente. Creo que tu madre la manipuló. Le hizo creer que tratarme así era normal en familias de alta sociedad. Y Marlene, que siempre ha sido insegura sobre su origen humilde, se dejó llevar. Enrique se cubrió el rostro con las manos. He terminado con ambas. Con mi madre y con Marlene. No puedo estar con personas que mienten y manipulan así. Es tu decisión, dije. Pero Enrique, asegúrate de que sea la correcta. La rabia es mala consejera. No es rabia, respondió. Es decepción. Y tristeza. Yo realmente amaba a Marlene. O al menos, amaba a la persona que pensé que era. Nos despedimos media hora después. Mientras lo veía alejarse, sentí una punzada de culpa. Mi venganza contra Griselda había destruido el matrimonio de mi hija. Pero al mismo tiempo, ¿no era mejor que Marlene descubriera esto ahora, antes de pasar años en un matrimonio construido sobre mentiras? El jueves por la noche, finalmente, Marlene apareció en mi puerta. No llamó antes. No avisó. Simplemente tocó el timbre a las 8 y esperó. Abrí y la vi. Se veía terrible. Había perdido peso. Su cabello estaba sin lavar. La ropa era la misma que había usado para la boda, ahora arrugada y manchada. Hola, papá, dijo con voz ronca. Marlene. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Ella entró lentamente, mirando alrededor como si fuera la primera vez que visitaba mi casa. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, con un océano de silencio incómodo entre nosotros. Enrique terminó conmigo, dijo finalmente. Encontró unos emails de Griselda. Me mostró el plan que ella tenía. Usar nuestro matrimonio para llegar a ti. Lo sé. Él me los mostró a mí también. Yo no sabía, dijo, y las lágrimas comenzaron a caer. Te lo juro, papá. No sabía que Griselda planeaba todo eso. Yo pensé que solo era estricta con las tradiciones.
que esa cosa de la etiqueta era una broma de mal gusto. No entendí hasta después cuán calculado era todo. ¿Y aún así me dejaste parado como mesero?, pregunté. ¿Aún así me negaste comida y asiento? Fui débil, admitió, sollozando ahora abiertamente. Fui una cobarde. Griselda me había hecho sentir inferior durante meses. Me decía que yo no era suficiente para su familia, que venía de orígenes humildes, que necesitaba demostrar que podía ser parte de su mundo. Y cuando llegó la boda, cuando me puso a elegir entre tú y su aprobación, elegí mal. Elegí horrible. La miré llorar. Parte de mí quería abrazarla, consolarla, pero otra parte, la parte que todavía dolía por la humillación, se mantenía firme. Fui al abogado, dije, a preguntar sobre tu testamento. ¿Es verdad? Ella asintió avergonzada. Estaba desesperada. Sin Enrique, sin trabajo, sin dinero. Pensé que al menos necesitaba saber si todavía tenía algo seguro. Pero me di cuenta después de lo horrible que sonaba. De cómo eso te haría sentir. Me hizo sentir que solo te importaba el dinero. No es verdad, dijo, mirándome a los ojos. Te amo, papá. Sé que no lo demostré. Sé que te fallé de la peor manera posible. Pero te amo. Y daría cualquier cosa por regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. Nos quedamos en silencio. La lluvia había vuelto, golpeando suavemente contra las ventanas. Hay algo que necesitas saber, dije finalmente. Compré el salón. El lugar donde fue la boda. Ella me miró confundida. ¿Por qué? Porque voy a transformarlo. En un centro comunitario. En honor a tu madre. Un lugar donde personas de verdaderos orígenes humildes puedan celebrar eventos importantes sin endeudarse. Donde nadie sea tratado como inferior por no tener dinero. Marlene comenzó a llorar más fuerte. Mamá hubiera amado eso. Lo sé. Y quiero que tú estés ahí el día de la inauguración. Quiero que veas cómo algo hermoso puede nacer de algo horrible. ¿Me perdonas?, preguntó con voz quebrada. Te perdono, dije, pero perdonar no significa olvidar. Significa que te doy la oportunidad de ser mejor. Ella se levantó y me abrazó. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Los siguientes 2 meses pasaron como un torbellino. El viernes cerré la compra del salón tal como había prometido. Hugo y yo trabajamos juntos en los planos de remodelación. Donde antes había mesas para eventos de lujo, ahora habría espacios comunitarios abiertos. Donde colgaban candelabros de cristal de $50,000, pondríamos luces cálidas y acogedoras. El lugar se transformaría completamente. Marlene comenzó a visitarme cada semana. Al principio eran visitas cortas, incómodas, llenas de silencios. Pero poco a poco, comenzamos a reconstruir algo. No era lo mismo que antes. Nunca sería lo mismo. Pero era real. Era honesto. Conseguí trabajo, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. En una tienda de ropa. Es solo medio tiempo, pero es algo. Es honesto. Me sentí orgulloso. Por primera vez en años, Marlene estaba trabajando. No viviendo de mi dinero o de las expectativas de matrimonio. Trabajando. ¿Cómo está Iris?, pregunté. Está bien. Más feliz, creo. Dice que le gusta venir aquí. Que tú le enseñas cosas importantes. Marlene hizo una pausa. Cosas que yo debí enseñarle. Nunca es tarde para empezar. Griselda, por su parte, había desaparecido casi completamente. Según Enrique, quien ocasionalmente me llamaba para contarme, ella había cerrado su empresa y se había mudado a otra ciudad. Estaba viviendo con una prima, trabajando en algo simple, reconstruyendo su vida desde cero. No había intentado contactarme, ni a mí ni a Marlene. Tal vez estaba demasiado avergonzada. O tal vez había entendido finalmente que algunas cosas no se pueden reparar. Enrique y Marlene no habían vuelto. Él había sido claro, necesitaba tiempo, quizás años, antes de poder confiar en alguien así otra vez. Marlene lo aceptó con una madurez que no le había visto antes. Estaba aprendiendo que las consecuencias de nuestras acciones no siempre tienen soluciones rápidas. A finales de noviembre, el centro comunitario estaba casi terminado. Hugo había hecho un trabajo increíble coordinando a los contratistas. El lugar era irreconocible. Las paredes habían sido pintadas de colores cálidos. Habíamos instalado una cocina industrial para que familias pudieran preparar sus propias comidas para eventos.
Había un salón principal que podía adaptarse para bodas, quinceañeras, graduaciones, cualquier celebración importante. Y en la entrada, mandé construir algo especial. Un marco de madera noble con un vidrio protector. Dentro, la etiqueta de mesero que Griselda me había puesto aquella noche. Junto a ella, una placa de bronce con las palabras: ningún título define tu valor. Centro Comunitario Elena Vega. El nombre de mi esposa. El lugar que llevaría su memoria. La inauguración se programó para un sábado de diciembre. Invité a personas de toda la ciudad. Familias de barrios humildes que nunca podrían pagar un salón de eventos tradicional. Organizaciones comunitarias. Antiguos empleados de mi empresa. Y por supuesto, a Marlene y a Iris. La noche antes de la inauguración, no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo el camino recorrido. En aquella noche humillante que se había convertido en el catalizador de algo hermoso. En cómo el dolor puede transformarse en propósito si uno lo permite. El día de la inauguración amaneció soleado y fresco. Llegué temprano al centro, a las 7 de la mañana, para supervisar los últimos detalles. Hugo ya estaba ahí, verificando que todo estuviera perfecto. Listo, dijo con una sonrisa. Todo está listo, señor Renato. A las 10 comenzaron a llegar los invitados. Vi rostros de toda clase de personas. Madres con niños pequeños. Ancianos que caminaban despacio. Jóvenes soñando con bodas que ahora podían permitirse. Todos miraban alrededor con asombro, tocando las paredes, explorando la cocina, imaginando sus propias celebraciones en este espacio. Marlene llegó a las 11 con Iris. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuelo, esto es hermoso», exclamó. «Abuela estaría tan orgullosa». «Eso espero, mi amor». Marlene se acercó más lentamente. Se veía diferente. Más ligera, de alguna forma. Como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros en estos meses. «Papá», dijo, y su voz temblaba. «Esto es, no tengo palabras. Es perfecto». «Tu madre siempre quiso hacer algo así», le expliqué. «Cuando estábamos empezando, cuando todavía éramos pobres, ella soñaba con tener los recursos para ayudar a otras familias como nosotros. Ahora finalmente puedo hacer realidad ese sueño». «¿Puedo ayudar?», preguntó Marlene. «¿Puedo ser voluntaria aquí? Ayudar a organizar eventos, a coordinar familias». La miré sorprendido. «¿De verdad quieres hacer eso?». «Sí, quiero hacer algo bueno. Algo que importe. He pasado tanto tiempo preocupándome por apariencias y estatus que olvidé lo que realmente es importante. Quiero recordarlo. Y quiero que Iris vea a su madre haciendo algo significativo». «Entonces bienvenida al equipo», dije, sintiendo como mi corazón se llenaba de algo que no había sentido en meses. Esperanza. Orgullo genuino en mi hija. A las 12 del día, llegó el momento del discurso de inauguración. Todos se reunieron en el salón principal. Yo me paré frente a ellos, en el mismo lugar donde había estado de pie con esa etiqueta humillante hacía apenas 3 meses. «Buenas tardes», comencé. «Gracias a todos por venir hoy. Este lugar tiene una historia. Una historia que empieza con humillación pero termina con dignidad. Hace 3 meses, en este mismo salón, me trataron como si no valiera nada. Me pusieron una etiqueta que decía que yo era solo un empleado, alguien sin importancia. Señalé el marco en la pared con la etiqueta preservada. Guardé esa etiqueta, no como recuerdo de vergüenza, sino como símbolo de transformación. Porque ese día aprendí algo importante, que ninguna etiqueta que otros nos pongan define quiénes somos realmente. Nuestro valor viene de nuestras acciones, de nuestra integridad, de cómo tratamos a los demás». Vi lágrimas en varios rostros. Marlene lloraba abiertamente, sosteniendo la mano de Iris. Mi esposa Elena, que en paz descanse, siempre creyó que todas las personas merecen celebrar sus momentos importantes con dignidad. Sin importar cuánto dinero tengan. Sin importar de dónde vengan. Este centro es su sueño hecho realidad. Y está abierto para todos ustedes. Los aplausos llenaron el salón. Fuertes. Genuinos. Llenos de gratitud. Después del discurso, las familias comenzaron a registrarse para reservar fechas. Una madre soltera que quería hacer la quinceañera de su hija. Una pareja de ancianos celebrando 50 años de matrimonio. Un grupo de amigos planeando una graduación comunitaria. Hugo me mostró la lista creciente con orgullo.
Tenemos reservaciones para los próximos 6 meses, señor Renato. Este lugar va a cambiar muchas vidas. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se había ido, me quedé solo en el salón. Bueno, casi solo. Iris estaba sentada en el suelo cerca de la etiqueta enmarcada, mirándola pensativamente. ¿En qué piensas, mi amor?, pregunté, sentándome a su lado. En cómo algo malo se convirtió en algo bueno, respondió. Es como en las películas, donde el héroe sufre pero al final gana. La vida no es exactamente como las películas, dije con una sonrisa. Pero sí, a veces las cosas malas nos enseñan a crear cosas buenas. ¿Perdonaste a mamá?, preguntó directamente. Sí, pero el perdón no borra lo que pasó. Solo nos permite seguir adelante. Tu mamá está trabajando duro para ser mejor. Y eso es lo importante. Iris asintió y se recostó contra mi hombro. Te quiero mucho, abuelo. Eres mi héroe. Y en ese momento, sentado en el suelo del salón que había comprado con mi orgullo herido y había transformado en algo hermoso, rodeado del amor de mi nieta y la promesa de un nuevo comienzo con mi hija, supe que todo había valido la pena. 6 meses después de la inauguración, el centro comunitario Elena Vega se había convertido en el corazón de la comunidad. Cada fin de semana había celebraciones. Bodas sencillas pero llenas de amor. Quinceañeras donde las familias cocinaban juntas. Graduaciones donde los abuelos lloraban de orgullo. Y en cada evento, yo estaba ahí, no como dueño, sino como parte de la familia. Marlene cumplió su promesa. Se convirtió en voluntaria de tiempo completo, coordinando eventos, ayudando a familias a planear dentro de sus presupuestos, enseñándoles que una celebración hermosa no necesita costar una fortuna. La vi transformarse frente a mis ojos. La mujer superficial que se había avergonzado de mí desapareció, reemplazada por alguien con propósito real. Papá, tenemos una familia que quiere casarse el próximo mes, me dijo una tarde mientras organizábamos sillas. Son inmigrantes. Llevan 10 años juntos pero nunca pudieron pagar una boda. La novia lloró cuando le dije que podíamos hacer su sueño realidad aquí. Vi el brillo en sus ojos. Ese era el brillo que había visto en los ojos de Elena tantos años atrás, cuando ayudaba a vecinos necesitados. Tu madre estaría orgullosa de ti, le dije. Marlene se detuvo, dejando la silla que cargaba. ¿Tú estás orgulloso de mí? Cada día más. Ella me abrazó, y por primera vez en años, sentí que tenía a mi hija de vuelta. No a la versión perfecta que nunca existió, sino a la versión real, con defectos y todo, pero intentando ser mejor. Iris se convirtió en nuestra asistente no oficial. Después de la escuela, venía directo al centro para ayudar. Doblaba servilletas, organizaba decoraciones, recibía a las familias con una sonrisa que iluminaba el lugar entero. La vi crecer no solo en edad, sino en carácter. Aprendió sobre servicio, sobre humildad, sobre el verdadero significado de la comunidad. Un día de abril, recibí una carta inesperada. Era de Griselda. La letra era temblorosa, diferente a la firma elegante que recordaba de los contratos de la boda. Querido Renato, comenzaba. No espero tu perdón, ni siquiera tu respuesta. Pero necesitaba escribir esto. Estoy trabajando en una panadería ahora. Es trabajo duro, mis manos están ásperas por primera vez en mi vida. Pero es honesto. Y por primera vez en años, puedo dormir en paz. Lo que te hice fue imperdonable. Usé a mi hijo, manipulé a tu hija, y te traté con una crueldad que me avergüenza hasta el alma. No tengo excusas. Solo tengo arrepentimiento y el compromiso de ser mejor. He pagado todas mis deudas trabajando extra turnos. Le devolví a Enrique todo lo que le robé. Estoy reconstruyendo mi vida ladrillo por ladrillo. Escuché sobre el centro comunitario. Sobre cómo transformaste ese lugar de humillación en algo hermoso. Eso es más de lo que yo merecía. Gracias por enseñarme, de la forma más dura posible, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Griselda. Leí la carta 3 veces. No sentí satisfacción ni venganza. Solo una tristeza tranquila por todo el dolor que todos habíamos pasado. Pero también reconocimiento de que, al final, cada uno había aprendido algo vital. Le mostré la carta a Marlene. Ella la leyó en silencio y luego me miró. ¿Vas a responderle? No lo sé todavía. ¿Tú qué harías? Ella pensó por un momento. Creo que le escribiría. No para perdonar completamente, porque eso toma tiempo, pero para reconocer su esfuerzo de cambio. Como tú hiciste conmigo.
Tenía razón. Esa noche escribí una respuesta breve. Griselda, tu carta muestra coraje. Sigue adelante. El pasado no define el futuro si elegimos ser diferentes. Renato. En mayo, Enrique apareció en el centro. No había hablado con él en meses. Se veía bien, más maduro, más centrado. Señor Renato, dijo, extendiendo su mano. Vine a ver el lugar. He escuchado cosas maravillosas sobre lo que están haciendo aquí. Le di un tour completo. Le mostré la cocina comunitaria, el salón de eventos, las fotografías de familias felices en las paredes. Y finalmente, le mostré la etiqueta enmarcada. Él se quedó mirándola por un largo tiempo. Esa noche fue la peor de mi vida, dijo finalmente. Vi a mi madre convertirse en un monstruo. Vi a la mujer que amaba traicionar a su propio padre. Y no hice nada para detenerlo. Enrique, tú no eres responsable de las acciones de otros. Pero soy responsable de las mías. Y yo también fui cobarde. Se giró hacia mí. Quiero ayudar. Quiero ser voluntario aquí. Quiero hacer algo que importe. Eres bienvenido siempre, respondí. 2 semanas después, Enrique y Marlene se encontraron en el centro por primera vez desde la ruptura. Fue incómodo al principio. Iris estaba ahí, observando nerviosamente, lista para intervenir si era necesario. Pero no hizo falta. Hola, dijo Marlene suavemente. Hola, respondió Enrique. Trabajaron juntos ese día, montando decoraciones para una boda. No como pareja, sino como 2 personas que habían compartido dolor y ahora compartían propósito. No sé si alguna vez volverán a estar juntos. Pero sí sé que ambos son mejores personas ahora. El último sábado de junio marcó exactamente 1 año desde aquella noche terrible. Decidimos hacer una celebración especial en el centro. Invitamos a todas las familias que habíamos servido durante el año. Más de 300 personas llenaron el salón. Me paré frente a todos otra vez, en ese mismo lugar donde todo había comenzado. Hace 1 año, dije, estaba de pie aquí con el corazón roto y el orgullo herido. Hoy estoy de pie aquí con el corazón lleno y el alma en paz. Este lugar me enseñó que la verdadera venganza no es destruir a quien te lastimó. Es construir algo tan hermoso que transforme el dolor en esperanza. Miré a Marlene, que sostenía la mano de Iris. A Enrique, que aplaudía junto a Hugo. A las decenas de familias que habían encontrado un hogar en este espacio. Mi esposa Elena solía decir que la verdadera familia no es la que te humilla, sino la que te levanta. Hoy, mirando a todos ustedes, sé que encontré mi verdadera familia. No está definida por sangre, sino por respeto, amor y comunidad. Los aplausos fueron ensordecedores. Iris corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Abuelo, lo lograste. Convertiste algo horrible en algo mágico. Marlene se unió al abrazo, llorando. Gracias por no rendirte conmigo, papá. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en el salón. Me paré frente a la etiqueta enmarcada una última vez. La toqué suavemente a través del vidrio. Mesero, decía. Pero ahora, esa palabra no me dolía. Era un recordatorio, un símbolo, una promesa cumplida. Había entrado a ese salón como víctima. Había salido como sobreviviente. Y había regresado como creador de algo más grande que mi dolor. La verdadera familia no te humilla. Te levanta. Y cuando caes, te enseña a levantarte más fuerte que nunca. Cerré las luces del centro y salí a la noche tranquila. Mañana habría otra boda. Otra familia celebrando. Otra historia de esperanza escribiéndose en estas paredes. Y yo estaría ahí, no como mesero, sino como guardián de un legado de dignidad que ninguna etiqueta podría jamás definir. Si esta historia de justicia, transformación y familia te tocó el corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Porque las mejores historias no son sobre venganza, sino sobre cómo elegimos levantarnos cuando la vida nos pone de rodillas. Y a veces, salir con la cabeza en alto es la victoria más grande de todas.